Bueno, volvemos a zona abierta. Dice Cuauhtémoc Cárdenas que él piensa que puede haber en México una posición progresista que no vaya hacia la confrontación, sino hacia la promoción de las... Sí, tiene que haber alguna confrontación, naturalmente, evidentemente, pero no es la competencia política, pero normal no de una democracia. No es el no por el no mismo, ¿no? En esa carta a Elena Poniatowska mencionabas, digamos, líneas de lo que podría ser una oposición de izquierda en México. Y eran, primero, una nueva ley electoral; segundo, una nueva legislación sobre los pueblos indígenas; tercero, una resistencia a la privatización de los recursos naturales; cuarto, una lucha contra la corrupción; quinto, ampliación de la educación en todos los niveles; y sexto, lucha para disminuir radicalmente las desigualdades económicas y sociales. Vamos a ir uno por uno. Nueva ley electoral. ¿Qué lecciones sacas de estos meses? Mira, yo creo que ahí hay dos cuestiones muy importantes, Héctor. Pensando en la necesidad, por una parte, pero yo diría más que la necesidad, en el reclamo muy válido de, yo diría, el conjunto de la ciudadanía, de que las campañas cuesten menos y pues sean, en todo caso, más cortas. Y para esto me parece que la gran reforma es en relación a cómo se da acceso a partidos y candidatos a los medios electrónicos de información. Y yo creo que ahí podríamos tomar el ejemplo de otros países donde no hay compra de tiempos comerciales y donde no es el que tiene la mayor cantidad de dinero, el costal más grande, el que tiene más presencia en los medios, sino que estos se asignen de manera equitativa a cada partido en tiempos equivalentes, de modo que todos tengan presencia, pero ninguno tenga una ventaja por tener más recursos que destinar a la compra de tiempos en los medios de comunicación. Y la otra, el legislar para que en la publicidad, en la información que hacen las dependencias públicas, no aparezcan imágenes de funcionarios. Entonces, se diga, bueno, se inauguró la carretera fulana, el puente tal, la fábrica X, pero no tiene por qué aparecer ahí ni el gobernador, ni el presidente, ni el secretario, porque al final de cuentas no están haciendo más que cumplir con su obligación y con el mandato que recibieron. Entonces, en la pasada campaña vimos de manera muy irritante, muy violenta, enormes gastos de funcionarios en funciones, que gastaron dineros públicos, y uno veía la imagen de esto, y esto en los tres partidos principales. Unos fueron candidatos, otros no fueron candidatos, pero el gasto finalmente fue con recursos públicos. Cuando estás pensando en restringir, digamos, la presencia, como en otros países, o la compra, mejor dicho, de tiempo en medios electrónicos para campañas electorales, ¿estás pensando, por ejemplo, en algo como en Chile, donde hay esta franja? Donde hay una franja que son tiempos iguales para los candidatos. Nadie los compra, los compra el Estado, los asigna el Estado, o tiempos proporcionales al número de votos, como es el caso de Brasil, donde en alguna elección pasada el partido que más tenía debe haber tenido unos 15 minutos o 12 minutos en esa franja, y el que menos tenía 8 segundos. Bueno, pues, de acuerdo con sus votos. De acuerdo con sus votos. Entonces, cualquier esquema equitativo me parece que sería muy importante que se adoptara en el caso de la presencia de partidos y candidatos en los medios de comunicación. ¿Crees que el IFE quedó dañado irreparablemente en esta elección? Pues creo que quedó dañado. Creo que hubo algún manejo torpe en muchos momentos, no querría yo calificarlo de otro modo, que planteó muchas dudas ante la ciudadanía, pero yo espero que, pues, recomponiendo el Consejo mismo con otras personas, no sé cuándo se les cumplan los plazos legales, falta. Pero yo creo que ahí habría que pensar que, pues, tendrían que ser otros los que condujeran la autoridad electoral para recuperar la confianza de la ciudadanía. ¿Y el Tribunal Electoral? Pues el Tribunal se va a renovar todo en esto. Pero como institución, ¿te parece que está bien o necesitaría algún cambio, aparte del cambio de personas? Aparte del cambio de personas, bueno, no tendría yo ningún punto en concreto respecto a la legislación que norma la actividad misma del Tribunal, pero me parece que por lo menos tendríamos que revisarlo.
no tengo una propuesta en este momento, pero sí creo que tendríamos que revisarlo, conocer los puntos de vista, sobre todo de aquellos que se quejan de una mala actuación del tribunal, y tratar de que este sea efectivamente un organismo que dé confianza y que dé certeza, tal como lo manda la propia Constitución, a los juicios electorales. El segundo punto, nueva legislación sobre los pueblos indígenas. ¿Como cuál? ¿Hacia qué rumbo? Mira, yo creo que aquí estamos todavía con un enorme pendiente, una enorme falla, en que no se hayan aprobado los acuerdos de San Andrés, es decir, traducido los acuerdos de San Andrés en propuestas legislativas, como lo había acordado la comisión aquella interpartidaria, donde estaban presentes todos los partidos que tenían representación en el Congreso, y que me parece que sería lo que nos destrabara el problema y nos permitiera ir adelante en materia de derechos de los pueblos indígenas y atención a los problemas de los pueblos indígenas. Lo que nunca pudieron desatar ahí o resolver ahí fue el tema de la autonomía de los pueblos indígenas y el tema de la soberanía territorial, de quién tenía soberanía sobre Yo creo que eso no estaba ni siquiera a discusión, Héctor. Yo tengo esa impresión que no estaba ni siquiera a discusión por parte de los pueblos indígenas, que nunca plantearon que el término autonomía significara en ningún momento o tuviera el más mínimo matiz de separatismo, ¿no? Entonces, ¿volverías a los acuerdos de San Andrés? Volvería yo a la propuesta de la COCOPA que conocemos, y a partir de ahí creo que podría revisarse el problema y replantearse el problema y encontrársele, sobre todo, que es lo más importante, una solución al problema. De acuerdo. El tercer punto es resistencia a la privatización de los recursos naturales. Así es como dices en la carta. ¿Quieres decir con esto oposición absoluta a la inversión privada en Pemex? No, Héctor, yo he sido muy claro en esto. Me parece que es muy importante que tengamos presente y tomemos en cuenta que los recursos petroleros mundiales, pero los recursos petroleros de México, han entrado en una fase de declinación. Y esto nos obliga a adoptar políticas que prolonguen la vida de estos recursos para utilizarlos en el país, lo cual nos va a permitir una transición energética. Esto es un cambio de la base energética del país, de los hidrocarburos como fuente principal de los combustibles, a otras fuentes de energía. Nos va a permitir un cambio menos traumático, menos costoso, menos difícil, con menos tensiones sociales, económicas y políticas, si tenemos un buen manejo de